buenos días, mis queridos hermanos, Iglesia del Señor, amados pastores, obispo, pastora Hilda, que el Señor bendiga a todos los que hoy día van a poder estar conectados. Agradezco al Señor esta oportunidad de poder estar en esta clase y comenzaremos este culto devocional de escuela dominical en el nombre del Señor. Lo invito a que pueda orar por favor conmigo y iniciemos de la mejor manera esta escuela dominical. Gracias, Señor, te damos por esta bendición de ser tus hijos, de tener un Padre tan fiel, tan poderoso, tan intercesor, un Dios que no falla para el hombre, un Dios que mira todo nuestro alrededor, mira nuestras necesidades, mira nuestras emociones, mira nuestros objetivos, nuestros proyectos, y en base a todo ese abanico, tú comienzas a obrar en el hombre. Gracias, porque tú potencias las habilidades de aquellos corazones que tienen deseo de servirte. Tú abres caminos donde no hay ruta, tú proteges donde hay un sol abrasador en medio del desierto, tú provees cuando no hay nada alrededor, tu ángel es el que envías para dar consuelo, para dar abastecimiento. Gracias, Señor, porque por medio de esta clase podremos ver que tú también eres el Dios que nos da el autocontrol de manejar nuestras emociones. Por medio del Espíritu Santo has enviado un consolador que mira nuestra esencia humana y nos capacita en lo espiritual. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús damos inicio a esta clase, rogando que el corazón de todos esté dispuesto para poder oír de tu santa palabra, ejecutarla, Señor, por medio de la fe y poder un día más avanzar a un paso de gloria. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta mañana continuamos con el estudio de Primera de Reyes. Quiero contarles que la clase está orientada en el capítulo 18, en el versículo 41, y se abarca todo el capítulo 19 también. Lo que estamos viendo es el ministerio del profeta Elías, este gran hombre que tuvo la capacidad de ser usado, entregado por Dios y que vio milagros, pero hoy día la clase nos refleja que en medio de toda esa gran proeza espiritual, en ese mundo donde había milagro, el ojo humano podía observar el poder de Dios, palparlo, vivirlo. También vemos a un Elías que está consumido por el cansancio, por la depresión, por el agotamiento, por el sentimiento de soledad. Vemos un Elías con pánico, con miedo. Vemos un Elías que, a pesar de todo el poder que Dios le había mostrado, está vulnerable en sus emociones. Entonces, esta clase es para que usted y yo, por medio del Espíritu Santo, podamos Dios traer refrigerio a nuestra vida, aun cuando la ansiedad nos está consumiendo cada noche, aun cuando la incertidumbre de qué va a suceder con nuestro mañana está a flor de piel. Dios nos envía a esta versión de Elías humanizado. Así que daremos comienzo en el nombre del Señor. Le cuento como introducción y recordatorio que la clase anterior hablaba de el gran milagro y respuesta que Dios le había dado a Elías por medio de una acción tangible. El contexto era Acab, el rey que estaba en curso en el pueblo de Israel, y se enfrenta a una advertencia por parte de Dios. Elías le dice, si tú no te conviertes del paganismo, del baalismo, de las tendencias que no están conforme a la ley, va a venir una gran sequía. Entonces vemos que el corazón de Acab se niega. Recordar que su esposa era de religión pagana, por tanto se habían mezclado por conveniencias políticas, se habían mezclado las culturas, las religiones, y ya el pueblo de Israel estaba orientado a la devoción de dioses falsos, y entre eso el dios Baal, que estaba relacionado al poder del fuego en esa temporada. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vemos a un Elías que enfrenta a estos profetas de Baal
y le da la oportunidad, una tregua, y les dice, veamos, Acab, el rey, le dice, yo te propongo que hagamos un holocausto, cada uno con el ofrecimiento a su Dios. Tú por una parte tienes la oportunidad de empezar, y el Dios que responda será el Dios verdadero a quien va a seguir Israel. Entonces está de acuerdo, Acab le dice ok, se preparan los profetas de Baal, 400 y tantos profetas, clamando a Baal que respondiera. Pasaron horas ya, más o menos. En algunos estudios se menciona que eran las 3 de la tarde, cuando no sucedía nada, y empezaron ellos a rasgar sus cuerpos, a ofrecer sangre a Baal. Empezó un estilo de... entraron en una especie de éxtasis, y aún así Baal no respondía. Entonces Elías, en una misión un tanto sarcástica, pero por el respeto del ritual que se estaba viviendo en ese momento, un poco sarcástica, empieza a decirle, parece que tu Dios está dormido, parece que tu Dios está ocupado, parece que tu Dios no te oye. Entonces ya renegados en que no había más nada, era el turno de Elías. Entonces Elías construye vamos a decir, un soporte de madera para colocar el animal y poder proceder a hacer el holocausto, y le aumenta una dificultad, que por el alrededor hace una zanja, cava una zanja y pide que eche mucha agua. Y en esa agua él decía de que Dios iba a consumir no solo el holocausto, sino que la dificultad era que el agua iba a ser en contra de ese fuego, y íbamos a ver el poder divino del Señor. En una oración muy simple, Elías clama a Dios, Dios responde, comienza el fuego en el holocausto, y dice la palabra que no solo se consumió ese animal, sino que también el agua que estaba en la zanja. Entonces ahí comenzamos con ese contexto nuestra clase, y vemos la maravilla de un Elías poderoso, un Elías usado por el Señor. Imagínese usted ver un milagro de esa índole, de esa magnitud. Cualquiera podría haber tenido su espíritu arriba diciendo, Dios está conmigo. No cabía duda, ¿verdad? Entonces Elías, en un afán de confianza, le dice a Acab, anda a tu palacio. Vemos el 41, que le dice a Acab, sube, come y bebe. Entonces vemos a un profeta empático, y quiero que vayamos colocando atención en las emociones y actitudes que va teniendo el profeta a través de este estudio. Le dice, sube, bebe y come. Entonces, fíjese usted que Acab había sido testigo de cómo Elías había matado a los 400 y tantos profetas de Baal a espada. Entonces, coloque usted el impacto emocional, la tensión. Imagínese usted cómo terminó físicamente Elías después de haber dado muerte a espada a 400 y tantos. Y Elías empáticamente le dice, Acab, anda, come, fortalécete, respira, quizás dúchate, le da la oportunidad de poder tener un refrigerio, con la esperanza de que Acab llegara a conversar con su esposa, Jezabel, y pudieran arrepentirse del pecado del baalismo y poder tener la actitud de adoración hacia Dios. Ese era el plan. Pero resulta que sucede que el rey Acab va a su palacio y conversa con Jezabel y le cuenta. Le dice, Jezabel, tú no sabes lo que ha sucedido. Elías ha matado a tus profetas, a todos los ha matado, y el Dios de Elías respondió. Entonces Jezabel estaba desbordada de ira y provoca una amenaza hacia Elías, que vamos a dejar en stand-by ese acto, y quiero que nos enfoquemos ahora en Elías. Elías, mientras Acab va al palacio a poder fortalecerse, dice la palabra del Señor que va y sube a la cumbre del Carmelo. Cualquiera podría haber dicho, Elías tenía la posibilidad de poder descansar de tremendo milagro, pero no. Dice que se postró en tierra, puso su rostro en las rodillas y le dijo a su criado, sube, mira hacia el mar. Él subió y miró y dijo, no hay nada.
Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Entonces vemos a un Elías que estaba ahora intercediendo para que Dios revocara la sentencia de la sequía y pudiera traer la lluvia. Con esto también el acuerdo, vamos a decir, el acuerdo de paz, la bandera blanca, de que Acab y su esposa iban a llevar a Israel hacia la adoración de Dios. Pero aquí sucede algo sorpresivo. Está orando fervientemente Elías cuando a la 7ª vez baja su criado y le dice, veo en el horizonte una nube que es del porte de la palma de un hombre. Entonces aquí viene el acto de fe, joven, hermano, viene el acto de fe. Dice la palabra del Señor que Elías le dice a él, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Entonces aquí vemos que, como le decía, hay un acto de máxima fe por parte de Elías. Había una esperanza mínima, que era una nube del porte de la palma de una mano. Sin embargo, él sabía que la intercesión que estaba haciendo, que la lluvia Dios la iba a proveer. Una vez más Dios iba a proveer. Recuerde por favor, que cuando estaba Elías en el inicio de su ministerio, Dios lo envía a la casa de una viuda, la viuda de Sarepta, y Dios le responde en provisión de alimento, y esa viuda aún es bendecida. Dice la palabra que no le faltó el pan, ni la harina, ni el aceite para poder proveer. Sin embargo, después vemos que Elías viaja, se encuentra con Acab, y al momento de que tiene que aplicar su fe, este hombre está muy bien posicionado. Clamó, cayó fuego del cielo, ese holocausto se consumió y ahora había otro acto de fe, una fe que era enviar lluvia. O sea, Dios tenía el poder de poder acomodar la naturaleza al estado que necesitaba en este tiempo Elías. Y dice que comienza el 45, dice, y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Entonces vemos la figura de un Dios respondiendo a la oración de Elías. Y subiendo a Acab, vino a Jezreel, una localidad que estaba muy cerca de el monte del Carmelo, que era donde estaba intercediendo Elías. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, y aquí por favor coloque una atención, dice, la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. En esto quiero contarle que dentro de las tradiciones que tenían los reyes, tenían la posibilidad de, frente a sus carros, vamos a decir, ir sirvientes, y corrían la cantidad de kilómetros que recorría el rey en su carro. Y aquí hay un acto de fidelidad de Elías hacia Acab. Vemos que él no era su rey, al contrario, él iba en una confrontación acá. Pero el corazón de Elías era tan noble que la palabra del Señor dice que Dios ciñó su lomo y corrió más o menos 40 kilómetros, entre 25 y 40 kilómetros. Dios potenció sus habilidades físicas y le dio la capacidad de correr frente al carro de ese rey esta distancia, y le daba con esto era un acto de fidelidad era un acto de fidelidad, de respeto hacia vamos a decir, el cargo que tenía acá. Bueno, ¿qué sucede? Ahí sucede lo más insólito. Llegan a Jezreel, que era la localidad de encuentro, y vemos que Elías, teniendo la esperanza de que todo hubiera quedado en un acuerdo de mano, Dios es el Dios de Israel, lamentablemente se da cuenta que la esposa de Acab, Jezabel, envía un mensajero. En el 19, capítulo 19, versículo 2 dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses, aún me añadan,
si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de ellos. Le da una amenaza de sentencia de muerte de 24 horas. 24 horas. Y esto es lo más sorprendente, que ante la amenaza de una reina, cualquiera hubiera pensado que Elías, después de tener el tremendo respaldo de Dios por un lado, no iba a temer a una simple amenaza de una reina, si el Dios que estaba sirviendo era el que había puesto sequía, lluvia de fuego, lluvia para provisión de la tierra. Era un Dios que estaba a la disponibilidad del servicio de que Elías estuviera respaldado. Pero lo insólito es que aquí empieza el sentimiento humano de Elías. Y dice el 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y se cambió de localidad. Entonces, dentro de esto, jóvenes, hermanos, quiero decirles que si vemos el resumen hasta ahora, vemos que Dios tiene la capacidad de poder respaldar 100%, eso no tiene cuestionamiento. Dios respalda el corazón que está dispuesto a trabajar, y en medio de las grandes dificultades Dios muestra el favor para su pueblo. Pero cuando tus emociones están resguardadas, controladas, cuando tus emociones tienen el concilio de la paz del Señor, acá vemos la imagen de un Elías que empieza a tener la inseguridad de que iba a perder su vida. Entonces hoy día la pregunta es, ¿crees que Dios, habiendo comprado a precio de sangre tu vida en medio de una dificultad, va a ser capaz de abandonarte? La amenaza de una reina, la amenaza de una circunstancia de la vida, ¿será capaz de menguar el poder de Dios, el que ha obrado en ti a una capacidad sorprendente, el que ha hecho que el mar se separe de par en par, el que ha hecho que tú puedas con tus ojos ver la protección de Dios? ¿Crees tú que el miedo es un sentimiento favorable? Dios nos permite tener todas las emociones, sin embargo, Dios no te permite quedarte en ellas, porque faltamos a la confianza que Dios nos exige como hijos del Señor. La palabra del Señor dice que luego se fue a una localidad que estaba en Berseba. Hagamos un resumen de esto. Donde se concilió el primer encuentro de Acab con Elías era en la zona del norte, donde estaba Israel. Pero con el pavor de esa amenaza de la reina de te doy 24 horas o si no tú terminarás como mis profetas, la palabra del Señor dice que los profetas de Baal comían en la mesa de la reina. Entonces tenían una afinidad muy grande. Elías dice, no voy a perder mi vida, y se va de la tierra del norte y se traslada a la zona del sur, y se va a la localidad de Berseba. O sea que él recorre una cantidad impresionante, huyendo, recorre una cantidad impresionante de kilómetros. Y aquí dice la palabra que él deja a su siervo, deja a su ayudante, deja a su compañero, a aquel que le había dicho, oye, yo veo una nube por ahí que es del porte de la palma de una mano, dejó a su siervo ahí. Y aquí es donde empezamos a ver que Elías empieza a experimentar la sensación de soledad. Cuando tú pasas por el desierto, nótese aquí que Berseba tenía una zona desértica, también llamada desierto de Berseba, que es donde Elías, después de dejar a su siervo, se interiorizó, se fue al desierto. Y aquí es lo maravilloso de la palabra, porque cuando Dios te lleva al desierto, cuando tú estás en medio de la necesidad, es ahí donde ves que hay nadie a tu alrededor. Y es ahí donde empieza la siguiente fase en el Señor. Joven, hermano, no importa la situación que se esté viviendo, el desierto que tú estés pasando. Berseba lo hemos vivido todo. El desierto de Berseba, todos hemos estado alguna vez ahí. Cuando el llanto desgarrador de tu espíritu no alcanza a sentir la respuesta del Señor.
Cuando tú estás en el desierto, cuando yo lo estoy, es porque Dios quiere llevarte al siguiente nivel espiritual. Es necesario que pases por el desierto, porque vamos a ver qué sucede con Elías. Cuando este varón, dice el 4, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. El enebro es un árbol que tiene la capacidad de poder crecer en lugares desérticos, tiene la característica de tener ramas muy finas y flores fragantes. Y él, en medio de todo, por favor, yo quiero que usted empatice con Elías que había tenido la carga emocional de enfrentarse contra Acab en una conversación, luego la carga emocional de tener que haber clamado para que Dios respondiera, luego la carga física de haber matado 400 y tantos profetas de Baal, luego la carga física de haberse trasladado huyendo con una carga emocional. Cuando tu mente está desordenada, todo se va cuesta arriba, no sientes el favor de Dios. Y eso hoy día debemos comprender que también es voluntad de Dios. Dios lo permite para poder llegar a la siguiente fase. Cuando Él se sienta debajo del enebro, vemos la sensibilidad humana más grande de Elías. Y Elías le dice, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. ¿Cuántos hemos sido Elías grandemente usado? Y luego vemos un Elías, vemos a un humano que está solicitando que Dios quite la vida. Cuando tú llegas a esa instancia de ya no querer seguir viviendo, cuando vives el desierto, cuando tus emociones ya no son sometidas a la voluntad del Señor, cuando ves que ya no hay fuerza, que en un ayer fuiste un gran ministro de Dios, que ayer fuiste ocupado, pero hoy día el desgano, la batalla te ha quitado la fuerza. El Señor te da un mensaje maravilloso. Mira lo que sucede con Elías. Elías le dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Vemos un Elías depresivo, un Elías que estaba deseando morir. Y aquí era un enfrentamiento con Dios, no era un por favor Señor quítame la vida, era una solicitud, Dios quítame la vida, quítamela. Señor nos bendiga grandemente a todo aquel que hoy día está conectado y esta palabra es de alimento para su alma. Dice, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Hay veces que Dios te da el tiempo de restaurar, de dormir plácidamente. ¿Cuántas veces has tenido que dormir delegando todo lo que no pudiste hacer en el día? Dormiste quizás frustrado, cansado, agotado, depresivo. Probablemente la sensación de no tener razón de vivir fue la despedida de tu sueño. Pero la maravilla de Dios envía a un ángel. Y cuando tú necesitas ser fortalecido, Dios te toca. Por favor, vea esto. Cuando el ángel llegó para poder ministrar a Elías, él estaba en medio de un desierto. Cuando estás en el desierto, nada tienes, nada escuchas, nada te provisiona. Pero aún así aparece un enebro. Aún así Dios tiene un lugar de sombra. Su Espíritu Santo es quien se aparece y te da olor de flores fragantes. Ahí es cuando llega el ángel y no te mira de lejos. Llega el ángel y te toca y te despierta. ¿Sabes lo que sucede? Cuando tú despiertas, ves la provisión física, emocional y espiritual, porque Dios mira todo nuestro entorno. Dice, el ángel dice, el número 5, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí su cabecera una tarta cocida, una especie de tortilla de rescoldo, sobre que estaba relacionado a las brasas.
y sobre ascuas y una vasija de agua. Entonces aquí a mí me encanta esta figura de Dios proveedor. Recuerde usted que cuando Jesús fue crucificado, Pedro vuelve a su oficio de pescador y en la orilla de la playa aparece Jesús mismo. Y cuando los llama y ellos empiezan a ver y no son capaces de reconocer y decir que era Jesús, Jesús les tenía un desayuno, pescado asado. Entonces yo digo, Señor, tú eres tan maravilloso que puedes tener la capacidad de cumplir aún nuestras necesidades físicas, nuestras necesidades emocionales, todo lo cubres tú. Y resulta que este Elías estaba tan cansado que come y vuelve a dormir. Entonces, ¿qué ves aquí? Ves que Dios te da tus tiempos de refrigerio, Dios los hace. Dios respeta tus tiempos, el proceso de sanación de tu pasado, que es lo que hoy día te está teniendo todavía vagando en el desierto. ¿Por qué estando en un lugar de victoria hoy día estás en un lugar donde ves dolor, donde ves sequedad, donde no ves progreso, donde no hay camino? Ahí es donde Dios te ha llevado para poder saldar lo que hoy te tiene detenido. Que el Señor nos bendiga. Luego por segunda vez el ángel lo toca. Y en esta mañana yo deseo, en el nombre de Jesús, que tú seas tocado, que el ángel de Jehová pase y no quede indiferente a la necesidad de tu espíritu. Yo deseo, en el nombre de Jesús, que tú seas tocado, que el Espíritu Santo te sea remeciendo, que tengas ahí, tú abres los ojos, veas la vasija del agua, porque Dios va a sacar la sequedad y vayas también cómo te da alimento. Cuán riquísimo es tener la fragancia del Espíritu Santo cuando has pasado por días que no escuchas su voz. Cuán delicioso es un pancito simple cuando no has tenido nada. Dios hoy día te llama a que tengas confianza. El ángel está aquí. Hoy día te toca y te provee de lo que necesitas, porque es tiempo de avanzar. Dice el ángel a Elías, le dice, aquí añade algo y le dice, levántate y come, porque largo camino te resta. ¿Qué pasa? Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido en aquella comida caminó 40 días. Si usted se fija, 40 días, también una similitud al pueblo de Israel cuando fue sacado del cautiverio de Egipto. Iban con una finalidad de poder pasar menos días por el desierto. Sin embargo, Dios permitió que fueran 40 años. Generaciones fueron muertas en medio del desierto. Generaciones no pudieron ver la tierra prometida. Y hoy día Elías estaba en una misión de 40 días más en el desierto. Dice, y allí se metió en una cueva, y aquí viene el clímax de esta clase. Se metió en una cueva cuando ya había sido fortalecido. Sin embargo, en la cueva escucha la voz del Espíritu Santo que le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Entonces Elías empieza a reclamarle. O sea, ¿cómo eres capaz, Señor, de preguntarme qué hago en la cueva? ¿Cómo eres capaz, Señor, de preguntarme por qué no avanzo? ¿Por qué me tiene detenida esta pena? ¿Por qué hay una conclusión de no poder perdonar? ¿Por qué, Señor, estoy pasando por esto? Elías empieza a reclamarle y le dice, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado. Vemos aquí el desamparo desesperado de Elías. Es la sensación, usted ha golpeado la puerta del Señor de decirle, llego aquí nuevamente, Señor, con la misma petición, con la misma lágrima, estoy aquí nuevamente. Eso era lo que estaba haciendo Elías. Y el Señor le dijo, Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte de Jehová. Aquí hay un simbolismo espectacular porque cuando Dios le dice, sal fuera,
le da la instrucción de dejar de despojarse de donde estaba, que físicamente era una cueva, pero emocionalmente era el temor, el pánico de ser atrapado por esa reina, matado. Entonces cuando Dios le dice sal fuera, es una instrucción de decir deja tus temores. Hoy día, joven, la persona que esté conectada, es tiempo que dejes tus temores. Avanzar significa rendirse a la voluntad de Dios sabiendo de que vas a sufrir, pero que Dios estará ahí con el ángel al lado tuyo para provisión. Dice la palabra del Señor. Y cuando dice ponte en el monte, era decirte, Elías, deja tu miedo y párate en mi fuerza, párate con tu fe en mi roca. Recuerda qué Dios está sirviendo, recuérdalo por favor, mira a tus antepasados. Entonces aquí es donde el Señor empieza a decir, ¿acaso te he abandonado una vez? ¿Tienes alguna historia de tu vida que yo no haya concluido en victoria para ti? Santo sea el nombre del Señor. Dice finalmente, y he aquí, Jehová que pasaba. ¿Usted cree que es coincidencia? Jehová pasaba por ahí, Dios no tenía qué hacer y de repente vio a Elías ahí medio desesperado y pasaba por ahí. No, lo que la palabra quiere decir de que Dios estaba preparado, Dios estaba ahí, Dios pasó por ahí a propósito voluntariamente porque venía la segunda fase de Elías. Finalmente dice, y aquí es donde Dios empieza nuevamente a poner a disponibilidad la naturaleza, los efectos naturales, los fenómenos naturales a la orden de un hombre para que palpara, sintiera, viviera lo que Dios quería que entendiera. Dice la palabra que y aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes. Entonces, vea usted, un hombre que ha caminado 40 días por el desierto, se mete a una cueva, probablemente ahí sentía desolación, quizás sentía cansancio, la emoción que usted imagina, colóquela ahí. Y quebraba, dice, y el viento poderoso rompía los montes. Imagínese ese sonido de un viento tormentoso, yo imagino algo como especie de huracán, más despavorido un Elías diciendo qué está pasando aquí. Dice el Señor, pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento, un terremoto. Yo que en mi cuerpo tengo un terremoto a cuestas, ha sido el acto más traumante, porque nunca más se me olvidó el susto que sentí cuando vi que la tierra se movía de esa magnitud. A lo mejor usted en su generación ha vivido 2 terremotos, quizás le han contado sus padres, sus abuelos de unos cuantos más. Entonces, la sensación de un terremoto claramente no es paz. Llegamos a esa conciencia, ¿verdad? Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Reconoció. ¿Puedes tú reconocer la voz de este Creador? ¿Tu oído está entrenado para escuchar la voz de tu Señor? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Ya no tienes que estar en la cueva. Sal fuera, ponte en el monte de Jehová. Ahí, en el viento apacible, estaba la presencia del Señor. Y aquí vino a él una voz diciendo de nuevo, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías respondió de la misma forma, con los mismos reclamos, el mismo temor. Y esta vez Dios le dice en el 15, en el versículo 15, y le dijo, ve, vuelve por tu camino y por el desierto de Damasco. Entonces uno diría, pero cuando ya pensaba que no iba a caminar más por el desierto, Dios lo envía. Si alguna vez tienen la oportunidad de googlear, buscar, por favor, vea del sector de Berseba, del desierto de Berseba, tenía que subir hacia el norte a la tribu de Israel, pero entrar por el norte, por el desierto de Damasco. Pero ¿sabes dónde está lo maravilloso de esto? Es que un día tú pasaste el desierto sin Dios.
aquí, sin Dios. Pero luego pasas el desierto con Dios. Entonces los resultados son distintos. La percepción es distinta. Santo es mi Señor. Dice, y ahí Dios le da una instrucción. Le dice que cuando llegues, ungirás a Hazael como rey de Siria, a Jehú por sobre Israel y a Eliseo. Y aquí comienza el llamamiento de Eliseo. Eliseo cumplía una función muy importante porque estaba establecido que Dios iba a derrocar el baalismo de alguna u otra forma. Lo iba a hacer. El misterio es que Dios permitió que Elías pasara todo eso para que se levantaran 3 apoyos y Dios le da la promesa y le dice, si en el primero no murieron todos, el segundo matará a los que quedaron. Y si el segundo dejó vivos a los de baalismo, a los paganos, Eliseo terminará la tarea. Entonces vemos que Dios había enviado ayuda a este hombre que necesitaba respuesta y restauración. ¿Dónde está el llamamiento de Elías? Va con su encomendación, el llamamiento de Eliseo, perdón, va encomendado a Elías y ve en un campo bueyes, un hombre que está arando la tierra, y aquí es donde yo digo, ¿quién le preguntó a Eliseo? Porque dice la palabra que lo vio, se puso delante de él y le tiró el manto. Entonces yo digo, ¿y Eliseo dónde dijo yo quiero estar? Ahí está el tema. Dios no te pregunta si tú deseas o no servirle. Dios simplemente te encomienda el objetivo y es de tu parte la estrategia para poder cumplirlo. Eliseo recibe el manto, eso es un simbolismo de que el mismo espíritu de Elías era sobre Eliseo, por tanto el poder, la manifestación, la protección, el dominio, la característica de Elías era sobre Eliseo. Finalmente, vemos aquí una conclusión de este pasaje, dice, entonces dejando él los bueyes, o sea, Eliseo se despojó de su pasado. No importa en qué función estás cuando Dios te llama, se despojó de su pasado, corriendo en pos de Elías, tuvo un acto de aceptación. Aceptó cuál era el propósito de Dios. Ese manto, el llamamiento, estaba escrito en él. Y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Dios te da los tiempos. Te da los tiempos que tú necesitas para poder restaurar tus emociones. Dios tiene las capacidades puestas en ti. Solamente tienes que ir en pos, reconocer el llamamiento y correr hacia Elías. Dice, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne. O sea que él hizo fiesta porque había aceptado su llamamiento. Hoy día nuestro corazón debe estar subyugado a las maravillas del Señor, a lo que Dios va a hacer contigo, y estar en paz. Dice finalmente, y le dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y se fue tras Elías y le servía. Por tanto, el llamamiento de Eliseo comienza con un poder sobrenatural, que es la recepción de ese manto de Elías. Esta ha sido la clase del día de hoy. Quiero que Dios pueda tener en nuestro corazón grabado, en nuestra mente grabada. Tú tienes la autoridad de manejar tus emociones. El temor no te puede detener. Cuando pases por el desierto, hay 2 visiones. Dios enviará el ángel para proveerte, y pasar por el desierto con Dios te dará otras herramientas. Si quieres avanzar en la nueva fase de tu llamamiento, simplemente debes dejar esos bueyes, dejar lo que estás haciendo y correr hacia las plantas de Elías. ¿Quién era el que estaba haciendo el llamamiento? Realmente era Dios. Por tanto, tú corres hacia Dios y verás que ese manto va a provocar grandes efectos en tu vida espiritual. Dios te bendiga, te fortalezca, es mi deseo, y doy honra máxima al Creador y sostenedor de mi vida. Dios les bendiga.